Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este video especial por Pascuas en el que vamos a pintar esta ilustración que realicé. Les voy a dejar la plantilla en la descripción para que ustedes también puedan pintarlo en celebración de estos días festivos, así que comencemos. Lo único que necesitan son sus acuarelas, pinceles y su papel. Y no se olviden de suscribirse al canal para más videos de arte y tutoriales de acuarela. Para esta ilustración voy a empezar a trabajar con mi color siena tostado, así que lo voy a colocar sobre mi paleta y voy a agregarle también un poco de agua para que esta mezcla me rinda lo suficiente para poder pintar mi canasta. También le voy a agregar un poco de amarillo para darle esta otra tonalidad un poco distinta y luego con mi pincel simplemente voy a aplicarlo sobre todo el área de la canasta. Trata de aplicarlo en una sola dirección, por ejemplo de arriba hacia abajo, y si te quedas sin pintura recuerda que puedes trabajar por secciones. Esta canastita tiene unas líneas horizontales, así que puedes ir pintando cada una de estas secciones parte por parte para que te quede lo más uniforme posible. También vas a colorear con este mismo color la parte superior de la canasta, el área del asa y otras secciones que encuentres. Puedes ayudarte de la punta del pincel o utilizar un pincel más pequeño para poder pintar estas áreas más chiquitas. Una vez pintado, recuerda enjuagar tu pincel y ahora sí vamos a movernos a una tonalidad rosa para pintar las flores. Puedes utilizar también el color rojo. Yo voy a mezclar ambos para poder pintar estas secciones de los pétalos. Para pintar las flores te recomiendo que las hagas pétalo por pétalo. Puedes aplicarlo en ligeras capas sobre cada uno de ellos y mientras aún están húmedos puedes agregarle un poquito más de rosa encima de la parte que está más cerca al medio para darle un poco más de pigmentación. Recuerda dejar la parte del centro de la flor sin pintar porque la vamos a colorear más adelante. Ahora es momento de pintar el conejito de Pascuas y para ello voy a utilizar mi color siena tostado con bastante agua. Voy a aplicar aquí la técnica del difuminado, así que recuerda que para ello necesitas agua, tu pincel y una toalla de papel. Voy a empezar coloreando la parte de la cabeza y conforme voy bajando voy a ir agregándole un poco de agua, descargando mi pincel en esta toalla de papel, para que así el color se vaya desvaneciendo en el fondo. Con esta misma técnica puedes pintar otras áreas del pelaje de este conejito. En este caso yo estoy pintando esta otra parte del rostro y estoy dejando un pequeño delineado blanco alrededor de los ojos, es decir, un área sin pintar. Así que también la puedes dejar si es que quieres darle este diseño o incluso puedes cambiar totalmente el color del pelaje por otro, según cuál sea tu elección. No te olvides de pintar también el cuerpo del conejito y puedes usar esta misma técnica del difuminado para asegurarte que la parte del centro quede un poco más blanca que los costados. Ahora sí regresemos al color rosita para poder terminar de pintar esta flor que me faltó. También podemos pintar el interior de la oreja de este conejito utilizando la misma técnica del difuminado y también la nariz. Aquí le estoy agregando un poco de rubor con un color rosa muy bajito, pero esto es totalmente opcional. A mí me gusta mucho aplicarlo en mis ilustraciones, pero puedes obviarlo si deseas. Ahora para la parte del mantel, te habrás fijado que hay una cuadrícula dibujada, así que vamos a hacer este estampado tipo tartán. Puedes hacerlo como estoy haciendo yo, puedes iniciar pintando unas franjas de manera horizontal, esperas a que la pintura se seque y luego vas a hacer las franjas en el sentido contrario. Puedes hacerlo del color que tú desees, yo lo estoy haciendo con el mismo color rosa que he utilizado. Recuerda que al superponer estas capas tienen que haber secado las anteriores para que no se mezclen los colores.
Una vez que tenemos esto seco, voy a dar mis segundas capas para intensificar un poco los colores. Voy a volver a aplicar mi color siena tostado para pintar la parte de la frente y la oreja del conejo. Y nuevamente voy a difuminarlo en los bordes para que me quede un acabado muy suave con el resto del fondo. En la parte de abajo dibujé este pequeño lazo, así que también puedes pintarlo. Yo lo estoy haciendo del mismo color rosa y voy a empezar simplemente dándole una capa de pintura a toda esta sección. Una vez que esté totalmente seca, voy a agregar más adelante los detalles de las sombras y algunos detalles de iluminación. Como mi mantel ya está totalmente seco, voy a intensificar estas intersecciones de estos cuadraditos para resaltar mucho más esta trama. Si te habrás fijado, esta ilustración, por ser de Pascuas, tiene unos huevitos dentro de la canasta. Así que aquí puedes escoger tú los colores que desees y los motivos que más te gusten para pintarlos. Yo, por ejemplo, voy a pintar de color amarillo este huevito y voy a hacer este motivo utilizando un pincel muy fino. Puedes hacer los diseños que más desees, pintarlos de color entero, agregarle puntos, flores, etc. No te olvides de utilizar tu pincel más pequeño para estos detalles. Asimismo voy a pintar la vegetación. Yo voy a utilizar mi color verde oliva para pintar las hojas que tengo por el fondo. Puedes agregarle otras hojas si deseas para llenar esta ilustración. Ahora sí es momento de aplicar segundas capas, tanto en los pétalos de las flores, puedes reforzar la parte del medio con un color un poco más oscuro, y en la parte del lazo que tenemos por debajo también podemos empezar a remarcar las áreas de la cinta donde se está volteando, ya sea la parte de adentro del lazo o aquí donde ves estos dobleces en los costados. Puedes guiarte de la forma que estoy pintando para hacer el lazo. Como puedes ver, las partes que se tuercen un poquito van a ir un poco más oscuras y voy a intercalar algunas manchas de pintura para dar este efecto satinado. Ahora vamos con las segundas capas y para ello voy a utilizar el mismo color que utilicé de base en mi canasta y voy a empezar a pintar de manera intercalada estas franjas. Luego con este mismo color voy a pintar también las trencitas de esta canasta y lo voy a hacer de manera intercalada, es decir, voy a pintar una y voy a dejar la otra sin volver a pintar. Lo mismo voy a hacer con la parte superior del asa de la canasta. Con tu pincel fino puedes ir agregando algunas sombras, sobre todo debajo del mantel u otros elementos que identifiques. Puedes utilizar el mismo color o un color medio morado. Ahora sí es momento de darle un poco de delineado a esta ilustración y para ello voy a utilizar mi pincel delineador con un color marrón para marcar algunas de estas líneas de los contornos, sobre todo donde hay intersecciones en la textura de la canasta, debajo del mantel, en las áreas de sombra. Esto le va a dar un poco más de definición. Y si no te sientes cómodo pintando con un pincel, también puedes hacerlo con un lápiz de color muy fino. Incluso puedes delinearlo todo con tinta, un lapicero o un estilógrafo. Depende el estilo que a ti te guste trabajar. Con mi pincel fino voy también a hacer algunas líneas de las flores utilizando una acuarela media rojiza para que no desentone con el color que he utilizado de base. Y ahora sí vamos a pasar a los detalles finales de esta ilustración. Con un pincel fino podemos agregar algunos elementos extras, por ejemplo el diseño de los huevos de Pascua. Como te dije, puedes agregarles puntos, rayas, cualquier tipo de motivo que desees, incluso hacer figuras chiquititas o dejarlo de un color entero. También puedes hacer más delineados en la parte del conejito para darle un poco más de contraste a tu figura.
En la parte del lazo voy a agregar también algunas sombras adicionales. Recuerda que esto lo trabajamos en el taller de San Valentín, donde pintamos una ilustración que también tenía un lacito. Te lo voy a dejar acá disponible por si es que quieres replicarlo tal cual como yo lo estoy haciendo. Y finalmente, muy importante, los destellos o iluminaciones de color blanco. Para ello voy a utilizar mi gouache o pintura acrílica de color blanco para poder hacer estos brillos, sobre todo en la parte de los ojos y los bigotes de este conejito. Puedes utilizarlo tú también usando un pincel fino o también puedes usar un lapicero de tinta blanca para hacer estos detalles. Agrega todos los elementos que tú más quieras en esta ilustración. Yo, por ejemplo, le agregué algunas hojitas más por el fondo para llenar un poco más esta canasta. Puedes transformar esta plantilla en una ilustración totalmente tuya. Y así es como quedó la mía. Espero que les haya gustado pintar este dibujo conmigo por especial de Pascuas. No pude hacer el en vivo porque voy a estar de viaje justo en esas fechas, pero les dejé este video para que lo puedan pintar en sus casas. Y no solo por Pascuas, sino en cualquier momento si es que les gusta pintar este tipo de ilustraciones. Así que díganme en los comentarios qué les pareció. No olviden suscribirse al canal para que revisen todo mi contenido de tutoriales de acuarela, así como los cursos disponibles que les dejo en la cajita de la descripción. No olviden seguirme en mis redes como The Funky Cake y conmigo nos vemos hasta la próxima. Adiós.